Yo doy los lunes literatura, política y memoria. ¡Ay, qué lindo! María Elcira, por fin te ¿Y no me decidiste salió? a comprarte una computadora nueva que en el ANSES te venden a muy buenos precios y con muy buen crédito. Perdóname que te corté, pero María Elcira me puso, tengo que comprarme una computadora nueva, que es lo que le estoy diciendo hace un montón de tiempo, porque la manda a arreglar y la manda a arreglar, pero como Roberto acá debe saber bien, tienen un tiempo finito de duración las computadoras, y más si tiene muchos años, y es de... Yo soy del IPS, anda igual al ANSES con tu IPS y preguntá en el Banco Nación y preguntá en el Banco Provincia, porque hay planes para jubilados, María Elcira. Estelita, te sigo diciendo, yo tengo 3 cursos, uno de literatura, política y memoria, que es un poco complicado por el hecho de que tomé, para que sea de memoria, si hablamos de memoria tenemos que hablar de testimonios de gente que ha sufrido matanzas, masacres. Entonces tomo los genocidios en el mundo, las grandes matanzas, o por ejemplo, no exactamente matanzas, pero uno de los acontecimientos que tomo es la esterilización masiva de todas las cholas, de las mujeres indígenas en el Perú, cientos de miles, bajo el gobierno de Fujimori en los años 90. Por ejemplo, o la trata de blancas en la década del 20 y del 30 en la Argentina. O sea, arranqué con el genocidio armenio, voy a arrancar con genocidios no solamente en Europa, los clásicos, los que vemos en cualquier curso, que me harta, parece que el mundo se acabara en 2 o 3, digamos, historias, y hay historias desconocidas. Entonces tomo de África, los Tutsi, por ejemplo, de Ruanda, tomo el de Camboya, no todos porque les aseguro, yo les mostré el listado de todos los genocidios en el mundo del siglo XX nada más, solamente del siglo XX hay más de 100. Entonces, tuve que recortar, porque también en esto me ayudó Roberto a conseguir unos cuantos libros, porque hay que conseguir un libro camboyano, un libro africano, ruandés, hay que conseguir un libro de armenio. Bueno, me fue casi uno que no conseguí. Miren, tomo el desastre de Napalpí, de Formosa en el año 49 durante el gobierno de Perón. No, hay 2 novelas que se han escrito por 2 formoseños, 2 argentinos. No fue en el 49, fue anterior. ¿Vos te referís a Rincón Bomba anterior? Sí, me parece. Porque fue en el 49. Lo del 40, no, me parece que no, me parece que el 49 porque así fue el Malón de la Paz. Me parece que se cumplieron 100 años no, de Napalpí. No sé, ahora me mataste, porque yo tengo el desastre de Rincón Bomba en Formosa y es el año 49, porque justamente hubo muchos problemas de ocultamiento, porque en eso actuó la Gendarmería Nacional con un avión de la Fuerza Aérea Argentina, y el avión pasó y los acribilló a todos desde el aire, a todo el pueblo. Sí, en 1947, sí, discúlpame. Claro, a mí me figuraba, pero yo de acá que llegue a ese, a mí me quedó grabado el 49, pero hasta que yo llegue, porque lo dividí en ejes para que se den una idea. 1, Europa, Asia y África, para tomar algunos casos poco conocidos, como el de Ucrania, por ejemplo, no el actual, el siglo XX. Por supuesto que hay muchos otros, podría haber tomado Vietnam, podría haber tomado de otros lugares del mundo, pero tomé esos, Ruanda, bueno, y otros, pero ahora no me voy a acordar. Después tomé los de América Latina, que hay muchísimos. No quise tomar de América del Norte, que también los hay muchos, que eran una pila interminable. Los de Estados Unidos, por ejemplo, mejor ni hablemos, pero eso no los voy a tomar, y tomo los de América Latina. Tomo el de Haití, el de
Nicaragua, uno en Nicaragua, en Perú, y después paso a la Argentina. Bueno, en el Perú, por ejemplo, tomo ¿cómo se dice? Castración, no es castración la palabra, forzada de las mujeres indígenas, porque no tomo, por ejemplo, el sendero luminoso, no tomo ese tipo de... busqué distintas masacres como para ejemplificar. Y de la Argentina, bueno, además del Ricombomba, voy a tomar las dictaduras militares, pero junto con ellas tomo la de Chile y Uruguay, porque son del mismo Plan Cóndor. Y por último, el último eje, tomo Bahía Blanca. Porque lo que yo necesito, hola Martita, lo que yo necesito, recuerden que yo soy profesora de letras, es tener material literario que se refiera. Entonces yo lo primero que indago es si hay material literario con relación hay muchos que son contemporáneos o de un tiempo después. Por ejemplo, el genocidio armenio, hay mucho de la Argentina, pero no me interesa lo de la Argentina. Yo tuve que conseguir, hecho por armenios europeos, ¿no? Por ejemplo, como para dar una nota de color, esto es una nota de color, la canción, ayer terminamos con la canción de Charles Aznavour, que es armenio y que vivió el genocidio armenio. Bueno, y después tengo otro curso. Sí, Estela, date la voz. Estás con el micrófono apagado, Estela. Bueno, si querés escribirme, lo que yo les agrego son películas a todos, que hay una gran cantidad, así como les agregué a ustedes, que me interesa mucho. No sé si pudieron ver Match en el Infierno, que es uno de los nombres que tomó en castellano, esta película. Ahí tenés vos, Estela. Sí, no, es que yo ni siquiera me apareció para anotarme ese curso, si no me hubiera anotado, me parece. Bueno, pero anotate, figura, literatura, política y memoria. Y si pero no me salió en el listado. Mira, si no, te anoto yo, vos me pasás, yo te paso el link y yo te agrego, y que sea lo que Dios quiera y lo que San Peperino nos ilumine, porque en realidad la manija, la sartén la tengo yo, porque le doy el link y lo anoto en mi lista y yo lo agrego, que la lista de alumnos está online, ¿sabes? Entonces, cuando termina cada clase, o un ratito después, yo pongo toda la asistencia. Y como se agregan, yo agrego. Después, viste, que me manden los perros. No me interesa. Porque ellos me dicen... Me parece súper interesante ese curso. Yo me había anotado en uno de niñez, que la verdad que me pareció un espanto. Y nada, me enojé porque la verdad que me parece que no podés hacer ciertas cosas, es una falta de respeto. Entonces cuando fui a la primera clase, me quedé en la clase porque me parecía un espanto irme, pero me pareció que hay muy buenos cursos en UPAMI. Sí, y que hagan estas cosas por ahí así, me da bronca. Claro. Y al ni siquiera lo había visto, porque si no me hubiera anotado, pues un tema que a mí me parece interesante. Yo te anoto, te mando, te pongo en los grupos, mandame vos mandame tu DNI, tu celular, el número de tu celular, tu número de afiliada, no sé si sos de PAMI, sí. Perfecto. No te van a hacer ninguna historia. Yo los agrego en la lista, ¿viste? Los agrego. Tu número de PAMI, tu DNI, la provincia de donde sos, el celular y el mail. Te agradezco muchísimo. Sí. Bueno, y el otro curso que tengo, que ese se llenó enseguida, pero me succiona un testículo. No, quiero, qué finura, qué finura. Eso es académico. A uno varios. Sí, y no tengo, y eso que no tengo. Y el otro es de escritoras argentinas hoy, se llama así, y son todas estas escritoras actuales, jóvenes, que rondan entre los 20 y pico
y 50 años, pero también hay otra como Aurora Venturini que empezó a escribir extraordinaria, mágica, fabulosa, empezó a escribir o a publicar con más de 80 años y murió a los 90 y pico, ¿no? Y tiene una obra que es para matarse de la risa, es buenísima, es extraordinaria, irónica, inteligente. Entonces todas estas autoras, como ustedes las deben conocer, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Sí. Selva Almada, no te puedo creer, se me cortó. Sin embargo, los veo ustedes ahí. ¿Qué es lo que me pusieron adelante? ¿Alguien tocó algo, chicos? No, A ver, estamos. Roberto Cova. Mirá lo que es Roberto. En el 47, que se extendió, mirá. Yo quise... Mirá, tal cual, ¿viste que lo dije bien eso? ¿Viste que dije la masacre quedó impune y fue silenciada durante décadas por el Estado y la cultura hegemónica en Argentina? Permaneciendo muchísimas gracias, Roberto. Es un genio de la... ¿Cómo hace? Fue un error que salió bien. La otra vez, cuando alguien puso compartir, yo puse compartir y desapareció. Ahora puse compartir y apareció mi pantalla. Mirá, vos sabés... que me había fijado ahí. Que se supone que el hospedador lo tengo yo, ¿no? Que es el anfitrión, que es el que tiene posibilidad de compartir. Pero él, como es un genio de la tecnología, yo tengo que hacer esta aclaración, solo él puede hacer eso. No, pero vos debes tener habilitada la posibilidad de que todos compartan pantalla. Seguro, porque me acaban de armar esto recién a la apurada, es así. Bueno, en el otro les decía que tomo esas autoras, Gabriela Cabezón Cámara, muchísimas, pero hay muchísimas. Voy a tener para 2 cursos porque hasta ahora trabajamos con Samantha Schweblin y en la mañana, el jueves tenemos a Mariana Enríquez, con estilos totalmente distintos, con formas escriturarias totalmente diversas y que han constituido un boom en todo el mundo, un boom editorial. Por distintos motivos, ¿no? Que estuvimos analizando también, pero son unas escritoras, no es que sean exactamente feministas, por más que lo sean, porque toman distintas temáticas, pero son mujeres jóvenes que tienen no voy a decir esa onda, porque la palabra onda me parece totalmente fuera de lugar, que tienen unos procedimientos literarios extraordinarios. Y eso analizamos en ese grupo. Yo siempre les mando mucho material para que tengan, por ejemplo, trabajamos, con 3 cuentos, para poder trabajar bien las características de los procedimientos literarios, pero yo les mando todos los libros enteros y yo tengo todos los de Samantha Schweblin, todos los que tenga en PDF, yo se los mando si ustedes los tienen y no los tienen que comprar. Estamos pintando, Pablito. Estamos pintando la casa. No te escucho. Date la voz, a ver. Hoy estoy de lo peor. Estuve haciendo unos arreglos en un armario que tengo más allá. Ahí, y no llego arriba, o sea. Claro. Pero no, pintar no, por ahora no. Hace mucho frío acá en Mar del Plata todavía. Sí, acá también. También. Bueno, metida como dedo en la nariz. ¿Viste que soy metida como dedo en la nariz? Perdóname, pero vi la escalera, vi la pelota. No, acá lo que traje para motivarme voy acá, mi gran amor. El número 5. Bueno, listo, arranco. Perdón, antes de que arranques, me avisó Juan que después te paso las instrucciones, que entres el viernes y avises y listo. Bueno, que él me pase el link, lo que sea, yo entro. Entrar el viernes. Yo te aviso. Gracias. Te paso, te envío los mails. Muchísimas gracias. Dice que nos quedan 10 minutos. En 10 minutos, por favor, tenemos que volver a tocar el mismo link de recién, ¿sí? Y así lo vamos a hacer 2 veces más. Bueno, la vez pasada voy a compartir, esperen,
ustedes están viendo, ¿no? Nosotros estábamos en la primera clase. Nos quedaba por leer el penúltimo poema de fútbol de Bernardo Canal Feijó, este escritor santiagueño muy culto, muy preparado, pero que cuando era jovencito se le chisporroteó la academia de la cabeza y escribió unos poemas sobre fútbol. Acá vieron que dice selección, es unos pocos poemas que pudieron ser rescatados. Se están tratando de reeditar ese libro, que se llama Penúltimo Poema del Fútbol, en la década del 20 lo hizo. Y algunos deseaban leer El Centrofóbar murió al amanecer, de Agustín Cusani. Vamos a ver qué hacemos con eso, porque nos va a llevar mucho tiempo. Les voy a leer esto, que es muy breve y bastante entretenido, digamos. Paréntesis. Está ya dicho que en el principio fue la acción, no el verbo. Y hay que agregar que la acción inicial fue indudablemente la patada, según se induce del modo como andan las cosas. Ven que es un tipo medio irónico. Robustecida hoy la voluntad del hombre en el largo ejercicio de la rebeldía de su exilio paradisíaco, verbo y acción tienden a hacerse simultáneos en la expresión de su alma, y solo en la patada se regocija y consigue la síntesis esférica su genio. La más profunda convicción, la conciencia final, la que logra la materia desubstanciada, amarga y triste de las cosas, determina la patada. Por esta suprema y oscura alcurnia, la patada no es nunca obcecada o dramática como la trompada, por ejemplo, que en el hombre corresponde a la sórdida coz de las bestias, sino descreída o irónica, o a lo sumo, bella y fatalmente brutal, pero siempre aplicable de una manera desajustada y heterodoxa, como conviene al canon. Una patada es algo que tiene todas las salidas imaginables, ¿no? Todas las terminaciones en que puede dar una patada en. Te voy a dar una patada en, da para múltiples e insospechadas finales. Tras el minuto de embriaguez, toda cosa gozada merece más o menos la patada, y ello no tanto por una innecesaria razón de ingratitud, cuando porque a los hombres capaces de una succión desatentada de las cosas, se impone el deber de animarlas después con distinto sentido, para no vampirizar demasiado en la vida. Una patada es siempre algo que abre una puerta aún más allá insospechado. Ya ven lo poético de esta apología de la patada, ¿no? Que también tiene que ver con la patada, como cuando uno descarga una patada, esa liberación que siente, y un poco es la liberación que sienten los deportistas cuando dan una patada, los futbolistas en particular, y los hinchas que lo miran. La tarde y las naranjas, y acá se pone un poco erótico, muchacho. En la perfecta madurez la tarde, las naranjas aparecen en efecto como el franco sazonado de la tarde madura, y en la apoteosis de la tarde gloriosa, la victoria ofrendada en cada naranja al beso del labio reseco de los jugadores, un seno virginal y pletórico, ¿no? Se ve que en aquella época, cuando jugaban, por lo menos en Santiago, comerían naranjas para sacarse la sed. Depositada en su cráter es el cáliz encendido y meduloso de la tarde potente, preparado para el solo rito de ser levantado entre las manos y expuesto a una vehemente succión de la boca, como en el acto en que sobrara la profana comunión de las tardes del estadio. Patadas. Al arco. El arquero esperaba de rodillas la pelota que corría hacia él, como el niño que comienza a caminar y se precipita. Parecía que iba a darle un beso desalado sobre la mejilla sucia. Patada. La pelota salió como desenterrada. La pelota iba calambrada en el efecto, y al botar cayó desmayada de espaldas. El jugador acudió en su socorro. Pitadas fugaces y nerviosas del referí, como gusanos de luz perdidos en la luz. El sudor comenzaba a fijar en la tarde los uniformes al agua fuerte. Al arco.
hay un secreto y húmedo entendimiento entre el arquero y la pelota. La pelota, llena de la congoja del patadón cruel del jugador, se refugió en el vientre del arquero, que pareció envolverla en el consuelo de una dialéctica intestinal, toda desordenada y revuelta de ternuras y amenazas, con una mirada dura clavada sobre el jugador. Miren cómo describe el ataje del arquero, ¿no? Es, bueno, a mí me parece poético y un poco original. Hans, o sea, manos. No podía ser, en el tumulto de brazos chamuscados de gritos. Nadie veía que no podía ser mano, de aquel jugador que era un cuadrúpedo casi sin metáfora. Ansiedad. El juego se agolpaba contra uno de los arcos, como en un peloteo a la pared. El arquero tenía ya empastelados los ojos, y aunque volvía las espaldas en las contorsiones bruscas, quedaba siempre mirando de frente como un búho idiota. Córner. Los jugadores se reunieron a dar la bienvenida. Como de un lejano horizonte se levanta la pelota del córner, abriendo su vuelo de serpentina. Se encoge la guardia de los jugadores y ajusta el paredón del gol. Entonces, entre las frentes endurecidas, una frente aristada de voluntad, en un salto más alto que ninguno, quiebra como un florete el acero flexible de la parábola del córner. Referí. El referí está pronunciado como se decía en la década del 20, humeaba todo, estaba empeñado en revertirlo todo hacia sí, en sorprender las delanteras sin darse mucho afán, con una judiciaria propensión a descubrir la falta, a aplicar sus sanciones de picto solemne. Va, vuelve, tiene una carrera entorpecida de una contracarrera, con estacatos de cardíaco o de palmípedo doméstico, que pretende seguir el volatín aéreo de los pájaros, y larga 3 pasos torpes de tono botinudo. Patada. La pelota se disolvía como un cálculo hepático al hundirse en el óleo celeste. ¿A quién se le puede ocurrir este tipo de comparación? Y además con un lenguaje más bien académico, digamos, una poesía engolada como la de la década de los 20, ¿no? Una poesía llena de palabras difíciles, diríamos, ¿no? Que se usaban en el ámbito académico en los sectores cultos, no en los sectores populares. Tan distinto de los relatos de Fontana Rosa o de la ternura de Sacheri, ¿no? Fútbol de mujeres. No podía prosperar el partido. La pelota se apesantaba, se enmelaba en los muslos, en los senos, en las caderas, en el vientre, con una galantería solapada y aprovechona, y los choques trataban a los jugadores en un abrazo lésbico inaceptable. Miren que era el misógino este tipo. Yo no sé cómo habría en la década del 20 un fútbol de mujeres. No sé. Porque fíjense lo que va diciendo. En el medio tiempo, como en una alcoba reservada, todas ellas se oblaban al descanso vigoroso sobre el césped del estadio. La muchedumbre se agolpaba a sus propios ojos, como al ojo de la cerradura, para fisgar el holocausto orgiástico. Epílogo. La tarde se dispersaba sin ninguna apoteosis. La fatiga de la jornada hallaba blanda la cabalgata de la sombra. La muchedumbre había perdido su himno, como las nubes después de la tormenta, y tenía un desparramo ancho de nubes. Todo el polvo agitado de la tarde asentaba sobre la ciudad, con algo de vapor de insensatez que se enfría, patadas lejanas. En lo alto, un pájaro negro, lleno de gracia, sorteaba la última alegría. Los árboles se alineaban en su acera para balconear la retirada. Oculto en la fronda, vindicativo, un pajarillo granuja devolvía a la multitud su más infamante silbatina, hasta que la noche crispó en la ciudad como su sexualidad. Faltó nada más que una sola línea del poema, pero ya ven cómo describe de una forma poética la finalización de un partido. En ese atardecer parece que hablara del ocaso y no del fin del partido, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahora yo les pregunto, como ahora están casi todos,
Si leemos El Centrofóbar murió al amanecer, nos va a llevar un buen rato, porque tenemos que coordinar las voces y por ahí demoramos un rato, salvo que la lea yo sola, es larguísima. Yo les pregunto qué quieren hacer, si quieren que la leamos o que yo les haga un comentario lo más ajustado en el tiempo. ¿Qué querés, Roberto? No, yo no lo leería porque si es muy largo vamos a... Es muy largo, porque yo quiero pasar a la clase 2 para trabajar con Borges y para ir cumpliendo los... No, lo que podemos, lo que podríamos acordar es que para la próxima lo leamos todos y destinamos un ratito y hablamos de la obra. No sé, me parece. Exacto. Me parece que va a ser más rico. Muy bueno, Pablo, muy buena idea. No, yo lo leí ya hace tiempo y lo volví a leer ahora, pero me parece que estaría más rico, digamos, no sé, si les parece, no sé, eso es una propuesta. Sí, me parece muy adecuada tu propuesta. ¿Les parece bien? No sé si me escuchan. Sí, Estelita, te escuchamos perfectamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una obra de teatro larga y me parece que lo interesante sería, todos con la obra leída, que podamos discutirla. Claro, exacto. Bueno, entonces les encomiendo que para la próxima clase lean la obra, que la tienen ahí. Yo siempre les agrego las biografías, pero no hace falta. Con leer la obra de teatro, ya está. Y después hacemos algún tipo de debate, de conclusión, de discusión, de comentarios, ¿sí? Sobre la obra y sobre lo que tiene... sobre la actualidad o no de la obra. Entonces, yo empezaría, el cambio que hice fue, ahora se los muestro, yo puse, ustedes lo ven que yo estoy con un escrito mandándolo para arriba, bueno, yo lo que hice para ahorrar tiempo y esfuerzo fue poner en cada clase, adentro de la clase, todos los textos literarios que íbamos a leer, o parte de ellos, o una selección de ellos. Ustedes habrán visto que hay una modificación, sobre todo en el Facebook, y también en algunos archivos de Word, de WhatsApp, que le saqué algunos textos porque los puse directamente para ganar tiempo adentro de la clase. Puse todo adentro de la clase, cosa que no tenemos que mover mucho el texto que estamos trabajando y recurrir a otro que lleva un tiempo. Bueno, en la... ¿qué me dice acá? Ay, por Dios, no sé qué le pasó. A ver, voy de nuevo. Apareció algo. A ver, ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer, todos la ven, ¿no es cierto? Es ir leyendo todo esto que fui armando, y cualquier comentario que ustedes quieren hacer, directamente se pone la voz, porque yo prácticamente no los veo muy poquitos, y me dicen algún comentario. Yo fui... Una pregunta. Sí, Pablo. No te quería preguntar el texto que leí. El texto que leí está... ¿De qué año más o menos? No, si no hace falta. Es de la más o menos. ¿Qué año? De 24 más o menos, de 1924 más o menos. Yo les puse, incluso no sabía si ponerles, porque tampoco los quiero atosigar. Yo tengo, no me atosiguéis, yo tengo todas las biografías de todos los escritores. Y yo no sé si ponérselas, porque si los abrumo con tanto material, por ahí no saben qué leer. No, era para ubicarme nomás. Pero más o menos de la década del 20, y que fue, digamos, el primer poeta académico, literato académico y destacado de la provincia de Santiago del Estero, que también vivió un poco en Buenos Aires, luego volvió, que fue miembro de la Academia Nacional de las Artes, de las Letras, y o sea, era una persona muy destacada desde el punto de vista académico de la literatura, y como cuando era joven escribió lo que nadie había escrito, un libro de poemas para el fútbol, dedicado exclusivamente al fútbol.
muy interesante, la verdad que Claro, para mí un descubrimiento. Como un deporte popular, en la misma época en que vamos a ver que todos los del grupo de la revista Sur, que era la de Victorio Campo, con Eduardo Machea, todos esos los vamos a ver ahora, con Borges y Bioy Casares, denostaban al fútbol. Todo lo que era pasión de multitudes era denostado. Recuerdan que la cultura popular entró a formar parte del canon después de la década del 50, porque claro, todo lo que era cultura popular era totalmente denigrado, denostado, el folclore mismo. Claro, ¿sí? de todas maneras, él, Feijó hace esto desde lo académico, ¿no? Absolutamente. Desde lo académico, porque vos fijate que claro, utiliza palabras de uso académico. Totalmente. Más o menos es contemporáneo a la publicación de Fervor de Buenos Aires, si no me equivoco. Claro, exactamente. Que creo que en el 24 arrancó Borges. Bueno, claro, vamos a ver qué pasa con Borges y con Bioy Casares. Voy a empezar a leer, ¿sí? Borges y Bioy Casares, una dupla futbolera. En el imaginario general, lo que les voy a pedir es que apaguen los micrófonos, por favor. En el imaginario general y argentino, sobre los lazos entre fútbol y literatura, ninguna dupla es tan goleadora como la que integran, charlando más a la distancia que mano a mano, produciendo cada uno en el territorio de sus sueños, Roberto Fontana Rosa y Osvaldo Soriano. Podemos decir que son los máximos exponentes de los relatos de fútbol. Sin embargo, la historia de esos lazos impone hablar de otra dupla. Sus jugadores, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Bioy Casares escribía de lo que conocía cuando remitía al deporte. No obstante, a diferencia de Fontana Rosa o de Soriano, con su compañero literario esencial, casi nunca pudo hablar del asunto. A Borges, el deporte en general, le promovía el desinterés o el rechazo. De cualquier manera, al menos una vez, uno y otro se asociaron para tomar en consideración al fútbol. Curioso, tan futboleros como el propio fútbol, Soriano y Fontana Rosa no tejieron un texto literario futbolero asociado, porque claro, no se dedicaron a trabajar juntos. Y en cambio el fútbol, sí, con Borges, el fútbol, es el pretexto del cuento Ese es Percipi, el más deportivo de los frutos del binomio Borges-Bioy Casares, bajo la firma de Honorio Bustos Domecq. Bustos, una bisabuela de Borges, Domecq, una abuela de Bioy Casares, el escritor ficticio que los unía. Perdón que voy a estornudar. Salud. Gracias, compañero. A Bustos Domecq, su criatura, ambos narradores le cincelaron una biografía propia que lo ubicaba como oriundo de la ciudad santafesina de Pujato, la de futbolistas como Rubén Bravo o Lionel Scaloni, y con un cargo público para el que lo designó un inspector de apellido futbolero, La Bruna. Pleno Bioy Casares, pleno Borges, nadie que respire en la primera parte del siglo XXI puede negar que esos hombres la vieron venir en aquel relato que forma parte de Crónicas de Bustos Domecq. Asombroso, como corroboró Bustos Domecq, personaje de su propio relato, en su cruce con Tulio Sabastano, el presidente del Club Abastos Juniors, con sede en el edificio Amianto, en el cruce porteño de Corrientes y Pasteur. Pero no les leo este pedacito porque les voy a leer ahora el cuento completo, ¿sí? ¿Les parece? Para no perder el tiempo, porque acá yo extraje un fragmento, pero después puse el cuento completo. Así que prefiero Borges, el que no sabía de fútbol, y Bioy Casares, el que apelaba al fútbol en algunos de sus textos, pero privilegiaba otros deportes, anuncian en 1967 un fútbol que no requiere ni de césped, ni de carne, ni de huesos, como le reconoce Sabastano a Bustos Domecq. No hace falta que se juegue para tener el juego, y por eso ese es percipi, que significa ser es ser percibido, principio de la filosofía del irlandés George Berkeley.
y los partidos del equipo de Savastano absuelven a Savastano. Si la gente percibe que son. Borges y Bioy anuncian una posibilidad semiótica y también tecnológica. Digitalización de la imagen mediante el partido virtual hoy puede tener lugar, ser puro simulacro, explican los sociólogos Pablo Alabarces y Carolina Dweck, al revisar la aptitud anticipatoria de esos dos escritores vueltos uno. Porque en los términos del ensayista español Ignacio Ramonet, ¿un equipo de fútbol qué es? ¿Es sencillamente el contenido de una emisión de televisión o un género de televisión que se llama el partido en directo? A Borges y a Bioy no les hizo falta vivir para leerlo, ya lo sabían. Manuel Barrientos lo detalla muy bien en este texto corto sobre el tema en página 12, y le puse este análisis que hace Manuel Barrientos, un periodista deportivo, sobre el debate del fútbol y la televisión recurriendo a Borges y Bioy Casares. Entonces dice: viejo turista de la zona de Núñez y aledaños, no dejé de notar que venía faltando en su lugar de siempre el monumental estadio de River, comenta Augusto Domecq, el personaje creado por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares en ese es Percipi, publicado en 1967. Azorado, el narrador se acerca hacia las oficinas de un viejo amigo, Tulio Savastano, a la sazón presidente del club Abastos Juniors. Dando una chupada postrímera a su bombilla exhausta, Savastano lo introduce en la realidad del fútbol argentino. No hay score, ni cuadros, ni partidos. Los estadios son demoliciones que se caen a pedazos. Hoy todo pasa en la televisión y en la radio. La falsa excitación de los locutores nunca los llevó a maliciar que todo es una patraña. El último partido de fútbol se jugó en esta capital el día 24 de junio del 37. Desde aquel preciso momento, el fútbol, al igual que la vasta gama de los deportes, es un género dramático, a cargo de un solo hombre en una cabina o de actores con camiseta ante el cameraman. Con fina ironía e indudable cinismo, los escritores advierten sobre el avance del poder de las cadenas televisivas sobre el fútbol. 40 años después de aquel relato, la comercialización de los derechos de transmisión representan la piedra basal de los ingresos de los clubes y las asociaciones de fútbol. De los 20 clubes más importantes de Europa, solo el Celtic escocés percibe una suma mayor por la venta de entradas que por los derechos televisivos. La asociación con las empresas televisivas posibilitó un crecimiento exponencial del volumen de negocios que gira alrededor del fútbol. Los adelantos tecnológicos en la transmisión satelital y la expansión de los canales de cable brindan difusión en directo en todo el mundo. Se consolida un esquema con dos polos: emisión centralizada, recepción privatizada y abonada vía pay-per-view, o sea, vía internet. Manchester United, Real Madrid, Barcelona o Boca Juniors venden camisetas y organizan giras por los rincones más lejanos del planeta. La última final de la Supercopa de Italia entre Lazio de Roma e Inter de Milán se jugó en el Estadio Olímpico de Beijing. Conocido de forma internacional, el precio de la transferencia de los jugadores llega a tasas astronómicas. La difusión masiva del fútbol atrae más sponsors y potencia la venta de merchandising deportivo. La lógica de consumo eleva los montos en juego, pero a la vez empobrece a los clubes. Las empresas televisivas gobiernan e imponen condiciones sobre los contratos. Los clubes reciben menos dinero por los derechos de televisación y cae la venta de entradas vacías. Las hinchadas son hegemonizadas por las barras bravas. ¿Qué tema ese, del que ustedes pusieron ahí? Creo que fue Roberto el que puso ese trabajo sobre de un antropólogo de la Universidad de Buenos Aires sobre las barras bravas. ¿Qué tema esto que menciona acá, y que coincide con ese aporte de Roberto? O lo que comentaba el otro día Pablo sobre los coches incendiados y las barras bravas y todo esto que pasa en Mar del Plata. Todo aporte que quieran hacer, háganlo sin anestesia, o sea, sin dudas.
que todo va a ser utilizado. La transmisión en directo requiere novedad perpetua. El rating no solo exige resultados a los clubes, también noticias explosivas y escándalos minuto a minuto. Como los políticos y las estrellas de la farándula, los futbolistas se someten a una lógica implacable. Hoy ser es ser visto en televisión. Ese es Percipi. Jugadores con más horas en pantalla que partidos en primera se transforman en astros indispensables. Técnicos y futbolistas se vuelven recursos disponibles y siempre reemplazables. Ante la primera derrota hay que realizar recambios. Poco valen las glorias vividas en el torneo anterior. Todo es presente continuo, pero sorprender con algo nuevo requiere dinero no presupuestado. En plena temporada deben salir a la casa del jugador del momento. Los futbolistas se acumulan en los planteles y los clubes llegan a pagar el sueldo del técnico actual y de 2 o 3 anteriores de forma simultánea. Las exigencias obligan a contraer deudas a futuro. Los clubes más chicos, con menos ingresos por derechos televisivos y venta de merchandising, se ven obligados a vender jugadores que solo son promesas. Mientras, señalan Borges y Bioy, el género humano está en casa, repatingado, atento a la pantalla o al locutor, cuando no a la prensa amarilla. ¿Qué más quiere, Domecq? Es la marca gigante de los siglos, el ritmo del progreso que se impone. Ahora, luego de muchos años, se abre la posibilidad de debatir si otro modelo de fútbol es posible. Tal vez un fútbol con nuevas y diversas voces, sin restricciones de ingreso ni derechos exclusivos. Un fútbol que no sea solo un relato espectacular y masivo, sino también un hecho social, cultural y popular. Esto me parece muy importante. Un fútbol un poco menos ansioso y que pueda darse un horizonte de futuro. Y este muchacho es licenciado en Comunicación Social de la UBA y se nota por el análisis que hace tan sesudo. Y acá dice... me parece, perdón, sí. me parece que cambiaron tanto las cosas, ¿no? O sea, sí. Yo me acuerdo cuando era chica, cuando mi abuelo alguna vez me llevaba a la cancha, sin ningún problema, o sea, nadie se preocupaba porque yo era chica y iba a la cancha. Porque no pasaba nada malo, digamos que era bastante común eso, pero bueno, que todo cambió un montonazo, ¿no? O sea, después ya, o sea, desde hace unos cuantos años que la cosa es como lo están describiendo acá. Sí, por eso parece un cuento de ciencia ficción el que vamos a leer ahora de Borges y Bioy Casares, porque anticipa este futuro, que es peor del que ellos anticiparon. Pablo, te escuchamos. A ver, estás muteado, Pablo. No, que yo no... A ver si te sacás la pantalla por ahí. ¿Ha cambiado algo, sí, respecto al tema este de comercio? Que bueno, esto en toda la sociedad, en todos los aspectos. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, voy a cerrar la pantalla. Voy a cerrar el video porque me parece... Dale. A ver, quedaste... Te escucho cortado. Bueno, espera un poquito, que me pone que es inestable. Que sí. Quiero cortar la cámara, no puedo... No te preocupes. No puedo mover, no puedo apagarla, porque se me... Ahí está. Su conexión... Bueno, ahí está, ahí la apagué. Bueno, no, lo que yo, o sea, si bien, bueno, creo en este tema de que ha crecido el negocio del fútbol, y bueno, está hecho masivo a nivel internacional en todos los aspectos, el gran negocio del fútbol, también el proceso del fútbol en los barrios se sigue dando, en las divisiones inferiores, o sea, no es que, digamos, ha cambiado en el sentido de que hay escuelitas de fútbol, hay un montón de cosas, pero sigue pasando eso. Esto de reunirte con los amigos, ir a pelotear, pelearte a la trompa, eso sigue siempre, digamos. Yo tengo recuerdos de cuando era más chico, cuando era chico, de adolescente. Digamos, pasa lo mismo ahora. Está bien, hay un montón de otros aspectos, sí, podemos discutir, que se metió más la droga, se metió un montón de cosas con el tema del deporte, pero sigue existiendo esa movida.
del fútbol, de los barrios, o sea, en los clubes de barrio, eso sigue existiendo, los ateneos de los equipos de fútbol, no sé, yo acá a 2 cuadras de mi casa hay un ateneo de River, que se reúnen todos los hinchas de River, pero bien, es muy familiar, ¿viste? De pibes de 5 años hasta personas de 80, 90 años viendo el partido, ¿viste? ¿Qué sé yo? Son cosas que yo, por eso te digo, yo no las descargo, o sea, yo sí soy muy crítico de esto que pasa, pero el fútbol sigue siendo una pasión popular y también en lo cotidiano, ¿no? En los barrios. No, nada más, no sé, no quiero ser... No, qué bueno, Pablo, lo que contás, porque todo lo que nos contaste nos da mucha esperanza y muy buena expectativa para el futuro, para que siga siendo un juego para disfrutar, como diría Galeano, cuando habla del alma del jugador que pone en la pelota y que además tiene esto de la amistad, sí, del pero compañerismo. Sí, Esther, yo lo que sí les quería compartir que fíjense, perdón, ya termino, fíjense en cualquier lado, hay 10 tipos que están, qué sé yo, paran un turno de laburo, qué sé yo, y se ponen, agarran, si no tienen una pelota, arman una pelota y se ponen a jugar, ¿viste? Son personas grandes también, ¿viste? Como que yo en ese sentido creo que es una pasión, creo que no ha perdido la esencia popular. El negocio pasa por otro lado, pero eso pasa en todos los aspectos de la sociedad, está pasando. Nada más. Muy bien, Pablo, sobre todo en nuestro país que es futbolero. Yo no podía creer cuando en Venezuela veía que el deporte nacional es el béisbol. Y digo, no puede ser un latinoamericano que no me juega al fútbol, ¿viste? Que no podía creer que eso sucediera, pero sí, es muy importante, sobre todo en nuestro país futbolero o Uruguay, me parece que tiene que ver con la cultura popular, ¿no? Y con la amistad y esto del reunirse y del... No, y el pelearse también, o sea, no, esto es lo barra brava, pero esto de pelearse, yo de chico yo tengo recuerdo de que nos peleábamos todos, después de la semana éramos todos amigos, pero nos íbamos todos peleados, de caliente, ¿viste? Como si fuera que estábamos jugando una final de mundial y después se pasaba, ¿viste? Pero eso sigue existiendo. Pero es bueno, eso es bueno. Muchas gracias, Pablo. Le voy a dar la voz a Roberto. Sí, Roberto, te escuchamos. Bueno, te digo que el béisbol también es el deporte más importante en Cuba. También, es verdad, sí señor. Ese a Fidel. Y no, lo que quería decir que coincido en gran parte con lo que dijo Pablo, y que el fútbol, digamos, todo el deterioro que tiene no es una cosa aislada, es parte del deterioro que tiene la sociedad en general, ¿no? Como esa parte que los padres van a ver a los chicos y se agarran a trompada y los incitan a los pibes a que sean bestias, bueno, es parte de la sociedad, no es un bolsón aparte, digamos, todo está bárbaro y el fútbol es lo peor. Creo que es así, nada más. Gracias, Roberto, está muy bien por eso contextualizar cada cosa. María Elcira, te escuchamos. Sí, bueno, no sé si hay muchos bahienses en el grupo, pero acá nosotros tenemos en la ciudad de Villamitre, dentro de la ciudad de Bahía Blanca, hay un club muy particular, el Tricolor, muy particular, muy familiar, muy social, de una gran historia, y bueno, es muy especial este club, y es de toda la familia va. Y yo pienso que en todos lados hay de eso también. Sí, sin ninguna duda. Acá voy a contar un poquito la historia para que puedan advertir que es Villamitre. Cuando se fundó la ciudad en 1828, se formó con un fortín. Desgraciada historia de matanza de indios, etcétera. Pero en 1884 vino el ferrocarril, ¿sí? Porque este es un puerto, el de Bahía Blanca, el de aguas profundas, el mejor de todo el país, porque el de la capital federal ya casi no se usa para las cargas, para las grandes cargas, ¿sí? Está San Antonio el río Paraná para los cereales, los del río Paraná. Entonces, cuando se fundó el ferrocarril, vinieron muchísimos inmigrantes.
De un lado del ferrocarril hacia el centro quedó la clase pudiente de Bahía Blanca de aquella época. Estamos hablando de 1884, fines del siglo XIX, en la época en que vino Roberto Peiró y estuvo 5 años viviendo acá haciendo periodismo, ¿no? Y que creó esa obra literaria, como era Pago Chico, y la frase Pueblo Chico, Infierno Grande, referido precisamente a Bahía Blanca. Bueno, del otro lado de las vías de ferrocarril, el que iba hacia afuera del centro, estaba, entre otros lados, porque el ferrocarril tenía muchas vías que se cruzaban, estaba Villa Mitre. Villa Mitre surgió como un barrio de obreros. Entonces había una pugna entre los ricos y los pobres. Y el barrio de Villa Mitre hoy está muy extendido, es muy populoso y tiene un club de hace muchísimas décadas, que es el Club Villa Mitre, que es una institución importantísima en la ciudad, importantísima, familiar, y que cubre toda esa gran barriada, que son muchos barrios bajo el ejido de Villa Mitre, y que también vienen de otras periferias y hasta del centro vienen al Club Villa Mitre. Hoy tiene hasta su propio jardín de infantes. Es impresionante, es impresionante. Lo que perdón, Esther, sí, tristemente, que fue siempre esa barriada un bastión de movimientos populares, el otro día vino Santilli al Club Villa Mitre, donde reunió un montón de gente. Los viejos de Villa Mitre, la gente de, qué sé yo estudié ahí en Villa Mitre y demás, estaban muy espantados, cómo se está dando vuelta la tortilla. Pero bueno, la gente y el calor del club, eso existe siempre. Claro, porque era un barrio, como había muchos obreros, era un barrio tradicionalmente anarquista y socialista, posteriormente comunista, cuando sobrevino el comunismo en la Argentina, décadas después. Ahora, que trajeron a Santilli del PRO, y también creo que vino la Hiena, o sea, no la Hiena Barrio, sino la Vidal, creo que también vino al Club Villa Mitre. No, ese fue otro barrio, pero por ejemplo... otro barrio, pero fue cuando vino Santilli a Villa Mitre, se sacó una foto en la calle, es como una afrenta en el Club Villa Mitre. Yo estaba trabajando en una escuela rural y llevé a mis alumnos a ver a Néstor Kirchner, que vino como presidente ahí al club. Claro, pero Néstor Kirchner hacía juego con el club, ¿no? Claro, pero ahora están cambiadas las cosas. Digamos, bueno, pero por eso el negocio es el negocio, porque ellos alquilan las instalaciones. Bueno, voy a seguir con esto, les agradezco. Bueno, sí. En este tiempo del partido está por ahora ganando la derecha, pero no está terminado el partido, así que queda mucho por hacer. Pues tenemos algunos goles en contra y parece que la derecha avanza, pero no sé, todavía el partido no terminó, hasta el último minuto. No, yo tengo la esperanza hasta el último minuto de que metamos el gol. Hasta el último minuto, la esperanza no la voy a perder. Bueno, voy a seguir hasta que entremos, porque yo puse toda la parte positiva, digamos, y después el cuento. Jorge Luis Borges, 1899-1986, es el más emblemático escritor argentino y a la vez el más emblemático de los críticos al fútbol, que es el más emblemático juego en la Argentina, aunque parezca esto un juego de palabras, ¿no? Borges siempre asumió su distancia del fútbol. Cuando yo era chico, la palabra fútbol era desconocida, salvo en los colegios ingleses. En cambio, a casi todo el mundo le gustaban las riñas de gallo, le explicó a la periodista uruguaya María Estergilio en la revista Crisis. La obra de Borges es vasta, pero las referencias al fútbol son mínimas. Ya la gimnasia interesaba más que la muerte. Los chicos ignoraban el visteo por atender al fútbol, rebautizado por desidia vernácula el FOBA. Escribió en la canción del barrio dentro de Evaristo Carriego, 1930. El visteo es ese juego
para saldar diferencias, en el que ganaba el que primero tocaba con un palo tiznado en la punta del otro. Los compadritos de Last Reason emiten metáforas hípicas. El doctor Castro, más versátil en el error, conjuga la radiotelefonía y el fútbol, la poesía, la novela y el ensayo. Lograron allá más de un gol perfecto, sentenció en Las alarmas del doctor Américo Castro en 1941, que precisamente es un artículo de reflexión publicado en Otras Inquisiciones en 1952 sobre el lenguaje, en el que polemiza con el filólogo español Américo Castro. Curioso, Borges, el que decía el fútbol es popular porque la estupidez es popular, alude al fútbol en un debate sobre lo que hay que hacer con el idioma. También hay allí una reivindicación de un periodista deportivo popular, Last Reason, Máximo Sáenz. Last Reason firmó, entre otros medios, en Crítica, donde Borges, entre 1933 y 1934, hizo la revista Multicolor de los sábados, convocado por Natalio Botana y junto con Ulises Petit de Murat, periodista, escritor e hincha de Racing. Historia de Rosendo Juárez, un texto que apareció en el informe de Brody en 1970, abasteció el breve listado de una mención futbolística más, quizá la más citada de las de Borges. Aprendí a vistear con los otros, con un palo tiznado. Todavía no nos había ganado el fútbol, que era cosa de los ingleses. La cita es recogido por Roberto Jorge Santoro en Literatura de la Pelota, del cual también vamos a hablar. En esa lógica, su historia no lo pone en las canchas. He visto en mi vida como medio partido de fútbol. Una vez fuimos con Enrique Amorín a ver un enfrentamiento de selecciones. Jugaban Argentina-Uruguay y yo sentía íntimamente que él, que era uruguayo, deseaba que ganara nuestra selección y a mí me pasaba la inversa. Tal vez por la amistad y por el respeto por el amigo que ambos profesábamos, repasó alguna vez, abonando la leyenda de su desinterés, con el dato de que el escritor uruguayo y él, en el colmo del desentendimiento, se fueron tras la primera etapa. Una biografía de Amorín, miembro de la clase alta uruguaya y virado al comunismo, fue escrita por el peruano Santiago Roncagliolo, futbolero en muchos textos, y con un libro que se llama La pena máxima. Ahí habla de los lazos entre Borges y Amorín. El mendocino Rodolfo Braselli ligó a Borges con el fútbol, tanto en sus entrevistas como él en la ficción, en el cuento Leonor Borges en la cancha. Por única vez, allí ubica a Borges y a su madre viendo un Racing Independiente. Juan Sasturain, otro escritor, pensó el vínculo de dos goles gemelos de Diego Maradona y Lionel Messi desde un texto de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote. Y acá les puse el texto de Juan Sasturain, que como saben es un escritor, escribe como un escritor, y su crónica de la contratapa, de página 12, siempre es literaria. Sí, Roberto, te escuchamos. No, quería decir que, digamos, Borges acomoda los tiempos a su, como en otros casos, en el caso del fútbol, acomoda los tiempos a lo que le conviene a él. Borges me parece que es un tipo que, digamos, como que se pone viviendo cosas que ya pasaron, como en el tema de los compadritos, que está un poco, porque él dice cuando era chico, y cuando era chico, digamos, él nació en el 99, en el 99. Los grandes clubes de fútbol argentinos se crearon entre 1900 y 1905, o sea que ya el fútbol tenía una historia acá, sí, hecho por argentinos, ¿no? Así sí, que no es que el fútbol apareció mucho después. Cuando él era chico ya el fútbol era muy importante. Claro, incluso si yo no me equivoco, como lo trajeron los ingleses, de los primeros fueron los empleados de los ferrocarriles, que eran la gente del pueblo, si no me equivoco. Por ejemplo, el Club Talleres de Córdoba, si yo no pienso mal, lo fundaron los que laburaban en los talleres del ferrocarril. Sí, Atlético de Tucumán es el decano del fútbol argentino y me parece que es anterior a 1900. Mira, sí, porque nosotros vemos en la película, en los fines del 1900, el Club Alumni, ¿no es cierto?, de esta escuela
liderada por un matrimonio de directores ingleses, pero que lo trajeron como para fortalecer el espíritu deportivo y competitivo de los alumnos, pero el fútbol se hizo carne enseguida en el pueblo, fue popular desde un inicio en nuestro país, ¿no? Creo, ustedes saben más. Bueno, ¿qué dice Juan Sasturain en esta irónica y siempre con doble sentido, como acostumbra Juan Sasturain con su pluma de oro, también escritor de muchos cuentos de fútbol? Cuando Jorge Luis Borges en 1944 publicó Ficciones, acaso el mejor libro de cuentos de la lengua castellana, incluyó un texto barroco, irónico y sin duda extraordinario que le había dedicado a Silvino Campo 5 años antes, Pierre Menard, autor del Quijote. Pocos relatos borgianos han sido objeto de exégesis significa interpretaciones más finas, y ninguno plantea con mayor sutileza una cuestión tan insólita como deslumbrante. El narrador, que es un pedantísimo confidente epistolar del desaparecido Menard, simbolista tardío, amigo de Valéry, autor de una obra breve y fragmentaria y de un intento desmesurado, hace el relato y la detallada descripción de la inconcebible empresa que se llevó los máximos esfuerzos y los parciales logros del malogrado poeta de Nimes, escribir el Quijote. Se debe pronunciar Nimes, calculo, o Nimes, porque es de Francia, ¿no? Estoy pronunciando cualquier cosa. Porque el propósito del oscuro francés Pierre Menard no era traducir, ni copiar, ni transcribir, ni memorizar la obra clásica española, es decir, no quería escribir otro Quijote, lo que sería fácil, dice Borges por boca del narrador, sino escribir el Quijote, el mismo texto, producir unas páginas que coincidieran, palabra por palabra y línea por línea, con las de Miguel de Cervantes, un propósito meramente asombroso en sus propias palabras, para cuyo cumplimiento se impuso en principio un método que dentro de lo imposible era relativamente sencillo, ser Cervantes. Para eso, y ahí deslumbra Borges en la numeración, Menard llegó a conocer relativamente bien el español del siglo XVII, recuperó la fe católica, guerreó de memoria contra turcos y moros, y consiguió olvidar la historia europea entre 1602 y 1912, entre otras hazañas. Sin embargo, ese camino le pareció excesivamente fácil y lo desechó. Así eligió finalmente la tarea más ardua y la única verdadera: llegar a escribir el Quijote sin tratar de ser en el siglo XX un novelista del XVII, siendo apenas lo que era el oscuro Pierre Menard. Mi empresa no es difícil esencialmente, le confiesa al narrador en una de sus cartas con lógica perturbadora. Me bastaría ser inmortal para llevarla a cabo. De toda esa prodigiosa tarea solo quedan testimonios parciales, ejemplos de lo que pudo haber sido, los capítulos 9 y 38 de la primera parte. Sigo leyendo, ¿les parece? Estamos en el artículo de Sasturain, que compara a Messi, a Lionel Messi, con Pierre Menard, de Borges. Hasta ahí Menard. Hasta o desde ahí la soberbia especulación borgiana sobre la propiedad de las ideas y los relatos, la temporalidad reversible, el equívoco sentido que se ilumina hacia atrás y hacia adelante. Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas, concluye la indudable voz de Borges con pavorosa ironía, porque también tengamos en cuenta, para los que leyeron el Quijote, que empieza de una manera muy particular. Cervantes dice que el narrador dice que se encontró unos manuscritos de un árabe y que él lo que hace es transcribir lo que el árabe decía, ¿no? Un poco lo que hace Pierre Menard, transcribir lo que es muy interesante cómo comienza el Quijote. Bueno, a mí me encanta, pero bueno. Recurrir a estos esplendores de la ficción y la inteligencia para referirse a un avatar futbolero puede parecer excesivo o al menos descaminado. Creo poder demostrar que no lo es.
Cuando ya famosamente el joven Lionel Messi realizó en el Camp Nou de Barcelona FC durante el crepúsculo boreal del miércoles 18 de abril, para disfrute y consumo urbi et orbe, la maniobra prolongada en tiempo y espacio, que culminó en el segundo gol de su equipo contra el Getafe, hubo consenso unánime e inmediato de que se trataba de un hecho prodigioso y paradójicamente comparable. El pibe había hecho un gol igual al de Maradona contra los ingleses en el Mundial 86. En estos tiempos de fútbol mecanizado y jugadas preconcebidas con ejecutores obedientes, no es demasiado raro que se vean goles iguales a otros. Hay infinidad de casos en que se repiten calcados, circunstancias y desempeños. Lo extraordinario del caso es que precisamente lo que se veía mágicamente repetido era por definición irrepetible, lo excepcional, el mejor gol de la historia. El de Messi no era ni mejor ni peor, era de un modo inquietante igual. No hizo otro gol parecido, ni lo copió, ni lo imitó, ni lo tradujo. Simple, increíblemente lo hizo otra vez. Digo que como Pierre Menard quiso y pudo parcialmente escribir el Quijote, Messi intentó y pudo hacer el gol de Diego. Incluso se puede llegar a suponer, o me atrevo a decirlo, a reconstruir un propósito similar en el precoz homólogo petizo. Es innegable, qué bueno que está esto, en el precoz homólogo petizo. Perdón, me acabo de avivar que habla de los dos petizos, de Maradona y de Messi. Perdón por la digresión. Es innegable que como Pierre Menard, Messi, o el espíritu consciente o no que a través de él se manifiesta, alguna vez concibió la idea de hacer el mismo gol del Diego, y es evidente que eligió como primera opción, al igual que Pierre Menard, el camino de, en la medida de lo posible, ser Maradona para después hacerlo desde el Diego. Por eso se hizo argentino, por eso se mueve allí donde se mueve, por eso ha ido a jugar a Europa en el Barcelona, por eso ha sido campeón mundial juvenil, por eso ha tenido un primer mundial frustrante. Lo extraordinario es que en algún momento, y también como Pierre Menard, Messi decidió el camino más difícil y decidió hacer el gol del Diego sin esperar ser Diego. Aceleró literalmente el trámite, se apuró, no llegó ni a cumplir los años, ni a jugar el segundo mundial, ni a enfrentar a Inglaterra, y en una noche cualquiera hizo el gol del Diego con la certeza y sabiduría desinteresada con que da en el blanco un arquero zen. Y ahí terminó el comentario. ¿Le gustó este comentario de Sasturain? Robertito, te escucho. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Sasturain. Ya lo dijo Dios. Dios dijo, yo el gol se lo hice a los ingleses y él se lo hizo al Getafe. Qué bárbaro tu comentario. Qué bárbaro. Qué hondo sentido patriótico, che, que lo tiró. Bueno, ¿seguimos? A mí me pareció una genialidad la intertextualidad que armó Sasturain, ¿no? Sí. O sea, cómo hay que manejo tanto de lo de Borges como del Quijote, me parece increíble. Claro, o sea, que se le haya ocurrido eso, ¿no? Desde el punto de vista lo que pasa técnico, que literario, una intertextualidad impresionante. Es impresionante. El tipo que quiso ser futbolista y que se probó, el mismo Sasturain, y que era un patadura y no pudo, lo mismo que Soriano, ¿no? Que se probó y resultaron ser unos pataduras, al final ambos se dedicaron a la literatura. Sasturain estudió letras, creo que en la Universidad de Buenos Aires, y se dedicó a ser escritor, pero nunca dejó su amor por el fútbol, ¿no? Y digamos, y su amor por la cultura popular, que es lo que representa de alguna manera el fútbol. Entonces, a ver, ¿dónde puse ese Spercipí? Que puse todos los comentarios primero. Esperen. Borges trató de sostener sus rechazos al fútbol desde una argumentación que excedía al fútbol. En la revista Pájaro de Fuego declaró: el rugby es más brutal todavía, el cricket, el tenis son más insípidos y tolerables.
pero el fútbol despierta las peores pasiones, despierta sobre todo lo que es peor en estos tiempos, que es el nacionalismo referido al deporte, porque la gente cree que va a haber un espectáculo, pero no es así. La gente va a ver quién va a ganar, porque si les interesara el fútbol, el hecho de ganar o perder sería irrelevante, no importaría el resultado, sino que el partido en sí fuera interesante. ¿Saben qué me hace acordar esta declaración? ¿Vieron esa canción de Manal? Jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Este tipo debería tener jugo de tomate frío en la vena. No puede ser. Aparte habla de un nacionalismo denostando muchas cosas en eso, ¿no? El fervor por la patria. Sí, Roberto. No, me quedó levantada la mano, no me olvido de bajarla. Bueno, sigo. Yo voy rápido por la hora, perdonen que lea rápido, Tras el Mundial de Fútbol de 1978, se reunió con César Luis Menotti. Su balance, qué raro, ¿no? Un hombre inteligente y se empeña en hablar de fútbol todo el tiempo, dice él. Paradójicamente, Borges murió durante el otro mundial que ganó la selección argentina, el de México en 1986. Borges con un poquito de deporte. En El proveedor de iniquidades, Mount Eastman, Borges introduce el boxeo. Arribaron a una decisión muy americana. Confiar a un match de box la disputa. Kelly era un boxeador habilísimo. El duelo se realizó en un galpón y fue estrafalario. 140 espectadores lo vieron, entre compadres de galera torcida y mujeres de frágil peinado monumental. Duró 2 horas y terminó en completa extenuación. Es un relato, esta es parte del cuento, ¿no? Es un relato ambientado en Nueva York y que forma parte de Historia Universal de la Infamia de 1935, porque fui poniendo todos los fragmentos en los que Borges habla de deportes. Borges apela al ajedrez en muchos tramos de su obra, a veces para poner a la competición en el campo de la infamia. El capitán Hernando de Soto, antiguo conquistador del Perú, que distrajo los meses de prisión del Inca Atahualpa, enseñándole el juego del ajedrez, avisa en el atroz redentor Lázaro Morel de 1935. Más ajedrez. Un paseo veloz por ficciones, 1941-1944, localiza a Herbert Ash, el ingeniero de los ferrocarriles del sur, que juega al ajedrez taciturnamente en Lord Uckbar Orbis Tertius, y a la propuesta transformadora del ajedrez, que se sugiere y se descarta en Pierre Menard, autor del Quijote. Un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación. Como ven ustedes distinguen por la letra en itálica, ¿no es cierto?, en cursiva, lo que son reproducciones de los relatos de Borges. Siempre en ficciones, el ajedrez vuelve en examen de la obra de Herbert Quain. Todos creyeron que el encuentro de los dos jugadores de ajedrez había sido casual. Y en el despertar de Jaromir Slavik, en El milagro secreto, cuando el Tercer Reich entra en Praga, porque soñó con un largo ajedrez, no lo disputaban 2 individuos, sino 2 familias ilustres. Y en ese juego, las piezas y el tablero estaban en una torre secreta. Es tremendo ese cuento, ¿eh? Yo lo trabajé con los chicos en la escuela, es para morir. Tremendo, excelente y de abrumador. Y en el jardín de senderos que se bifurcan, cuando Stephen Albert habla este diálogo, en una adivinanza cuyo tema es el ajedrez, ¿cuál es la única palabra prohibida? Reflexioné un momento y repuse la palabra ajedrez. Su poema Ajedrez, que ahora lo vamos a leer, compuesto por 2 sonetos, reluce en El Hacedor 1960, y así comienza, no importa, porque ahora lo vamos a leer. Borges también habló del ajedrez en una entrevista específica sobre el tema, en la que reivindica ese juego y lo contrapone, golpeando donde tantas veces con la brutalidad del fútbol. La obra de Borges es profusa en referencias a esgrimas y cuchilleros diversos, pero tiene una confesión casi deportiva sobre la cuestión. Figuran los versos de Espadas, que lo vamos a leer ahora, que está en El oro de los tigres, 1972, comunica que no fue esgrimista,
Déjame, espada, usar contigo el arte, yo que no he sabido manejarte. Y ahora vienen los dos poemas, el del ajedrez y el de los cuchillos, el de las espadas. Miren, está buenísimo el poema. Y aparte era un experto en utilizar procedimientos literarios como hipérboles, o sea, exageraciones, hipérbaton, o sea, las oraciones puestas al revés, primero el predicado, luego el sujeto, comparaciones, metáforas, imágenes, oxímoron, o sea, dos cuestiones distintas, como decir el frío caluroso, ¿no? Una cosa así. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. 2. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Fíjense cómo cambian las posturas emocionales de las piezas del ajedrez, ¿no? Cómo los describía en el primer soneto y cómo cambian su característica en el segundo. El peón, de ser agresivo, si no mal recuerdo, pasa a ser ladino. Y la reina, que era armada, ahora es encarnizada. Recomienzo. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? ¿Algún comentario sobre este poema referido al ajedrez? A mí me parece maravilloso porque introduce la filosofía como ¿quién manda sobre el jugador en esta que es una batalla infinita? Porque el ajedrez no es más que mostrar una batalla de una guerra interminable. Espadas. Gram, Durendal, Joyeux, Excalibur, sus viejas guerras andan por el verso, que es la única memoria, el universo. La siembra por el norte y por el sur. En la espada persiste la porfía de la diestra viril, hoy polvo y nada. En el hierro o el bronce, la estocada que fue sangre de Adán un primer día. Gestas he enumerado de lejanas espadas, cuyos hombres dieron muerte a reyes y a serpientes. Otra suerte de espadas hay, murales y cercanas. Déjame, espada, usar contigo el arte, yo que no he merecido manejarte. Y hay una aclaración, dice Gram es la espada de Sigurto, todas leyendas, Durendal es la espada de Rolando, Joyeux es la espada de Carlomagno, Excalibur la espada que Arturo arrancó de una piedra. Esto es de la Rosa Profunda de 1975. ¿Algún comentario sobre esta? Espero que les hayan gustado estos poemas referidos a otros deportes o prácticas deportivas o prácticas físicas, digamos. ¿Cómo en la poesía de Borges aparece siempre su mirada, su cosmovisión, ¿no? Esto de lo infinito, de
que también usa mucho en ficciones, ¿no? Esto de Claro. que siempre hay alguien detrás de otro alguien, ¿no? Que eso es lo que lo llevaría al infinito. Y que también de alguna manera recién me estaba haciendo acordar a Pienso Luego Existo, se me fue el nombre del filósofo. Descartes. De alguna manera me hacía acordar a Descartes, porque en realidad es esto, ¿no? Es tener más que ver con el infinito, incluso a Dios mismo. O sea, Dios no es el todo porque hay un infinito detrás de él. Exacto, un pensamiento totalmente racional, positivista, ¿no es cierto? Claro, y como sí. desprovisto de emociones, y que siempre hay esta cuestión de infinito laberíntico, que es difícil llegar, que es difícil encontrar una salida, que la salida es imposible, como en el cuento de Asterión. ¿Recuerdan el cuento de Asterión, donde el Minotauro es el protagonista? Y que creo que es de lo más dulce que he escrito, porque Asterión tiene emociones, Asterión tiene dolor y se siente solo, ¿no? Es otra visión del cuento del Minotauro, que a mí me gusta mucho, ¿no? Y también habla de esa cuestión del laberinto infinito que le han creado y no le permiten compartir con otros. Borges nadó y anduvo en bicicleta. Lo cuenta con detalle su hermana Nora, quien fue pintora, en una entrevista que le hizo Rodolfo Braselli. Del vínculo con la natación también da cuenta la escritora Estela Canto, de la que Borges se enamoró a partir de una estancia compartida en la casa de los padres de Adolfo Bioy Casares. Y dice Estela Canto: aunque le gustaba mucho nadar, nunca quiso acompañarnos cuando nos zambullíamos en el gran tanque australiano. Al caer la tarde, Silvina y yo salíamos a caballo. Borges nunca nos acompañó y no se interesó en los progresos que yo hacía como jinete, y eso que estaba enamorado de ella, ¿no? Le encantaba nadar en ríos y estanques, reafirma Canto en sus palabras, y se apoyan las de Borges en el poema del Cuarto Elemento. Agua, te lo suplico, por este soñoliento enlace de numéricas palabras que te digo. Acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo. No faltes a mis labios en el postrer momento. Se lo mandó con una foto que lo lucía nadando en el río Uruguay. Reflexión sobre Borges que dio un deportista profesional que lo lee mucho. Es Santiago Solari, es futbolista y entrenador. Me gusta el Borges de la Biblioteca de Babel, donde el universo está hecho de palabras y todos los libros tienen su contrario. Me gusta que nos cuestione si nuestra vida pertenece al género real o al fantástico. El fútbol, dice este futbolista, el fútbol definitivamente pertenece al género fantástico, si no, no reflejaría también la realidad. Y que tal vez porque la vida es fantástica, es que nos conmueve tanto la literatura fantástica. Me gusta Borges porque decía que la filosofía era una rama de la literatura fantástica, aunque todos sepamos que la filosofía es una rama del fútbol. Qué bueno que está. ¿Quién es este Solari, este muchacho, Pablo y Roberto? Santiago Solari. Yo no lo conozco, no lo conocí. Bueno, Borges llevó a lo máximo sus posiciones sobre el fútbol en su anuncio legendario de que en el primer día de junio de 1978, cuando se inaugurara el Mundial en Argentina, él, que en el ALES del 49 había incluido el cuento El Inmortal, daría una conferencia exactamente sobre la inmortalidad. Mientras dure el campeonato mundial de fútbol, me iré a cualquier parte donde no se hable de fútbol. El mundial será una calamidad que por suerte pasará. A pesar de todos estos cuestionamientos, la sabiduría de Borges le permitió dar una veloz clase de los lazos entre literatura y deporte. Al periodista y escritor Roberto Alifano, quien lo conoció largamente, se está gastando la plata en hoteles y cancha de fútbol. El fútbol, una miseria, una cosa tan frívola. Los viles o plebeyos jugadores de fútbol, dice Shakespeare en El Rey Lear, y Kipling también habla desdeñosamente de ellos. Él, un poeta nacido en Bombay, que creía en el Imperio Británico, no en esas cosas tan miserables y bajas como el fútbol. Alifano también vio cómo, tras almorzar con Borges en la avenida Corrientes, unos hinchas de fútbol le gritaron desde un camión: «Borges, sos más grande que Maradona».
a lo que el hombre, al que nunca le dieron el Nobel, contestó redireccionando el eje hacia ese premio: bueno, eso estaría bien si se lo gritaran en Estocolmo, tal vez podría influir en los académicos suecos. Los hinchas de San Lorenzo tienen una conexión a favor con Borges. Lo supo rememorar el actor Viggo Mortensen, de reconocida pasión por ese club. Cuando él trabajaba en la biblioteca Miguel Cané, no muy lejos de San Juan y Boedo, e iba a almorzar a un café de la zona, los hinchas de San Lorenzo le insistían continuamente que tenía que hacerse hincha del Ciclón, hasta que, aunque no le interesaba nada el fútbol, finalmente aceptó llamarse un cuervo más, y hasta se dice que su pijama favorito era azulgrana. De pocas citas de Borges gozan tanto Mortensen y sus compañeros de identidad en la cancha. Me aprendí de memoria esa contestación, y cuando me preguntaban yo decía que era de San Lorenzo de Almagro. En el libro Los que conocieron a Borges, del 2000, el escritor Eduardo Pérsico cuenta una hipótesis sobre la aparición del apellido Labruna en la biografía que Borges y Bioy Casares le atribuyen a Honorio Bustos Domecq. Hay muchos que quieren ver en Borges a un escritor puramente ingenioso, pletórico de argumentos perfectos. Es que Borges se divertía escribiendo, y la frescura de su literatura pasa por ahí. Y yo estimé a Borges, un porteño sobrador y canchero, al leer lo que escribiera junto a Adolfo Bioy Casares con el seudónimo H. Bustos Domecq. 6 problemas para don Isidro Parodi. En ese libro estupendo, escrito en complicidad durante 1942, insinúan una broma de tipo futbolero, seguramente urdida por Bioy, y al comentarle esto, Borges fingió una sorpresa prefabricada y se sonrió. En el libro hacen decir a Honorio Bustos Domecq: durante la intervención de Labruna fue nombrado primero inspector de enseñanza y después defensor de pobres. Eso estaba escrito en el año 42, cuando el equipo de fútbol River Plate salió campeón, y ellos escribían, no sé si en Pardo o en Al Campo de Vicente Casares, escuchando la radio. Borges jamás fue futbolero, pero lo mismo le pregunté si el nombre Labruna lo recogieron de algún locutor, diciendo brillante intervención de Labruna. Y Borges sonrió por incluir al goleador del campeonato como un nombre más. A él le daban de costado esas cuestiones que íntimamente negaba, aunque entonces mantuvo su sonrisa sobradora. Esa fue una ocurrencia de Adolfito. En otro de los cuentos de 6 problemas, alguien habla de la figura del zodíaco, y don Isidro Parodi le propone que se las nombre al revés, y en vez de pronunciar toro decía roto, por carnero decía ronecar. Entonces le dije a Borges que eso no era dar vuelta a las palabras, y él me insinuó: no, es que él las pronunciaba al berre. Y ahí sí, yo empecé a tomarme más confianza con Borges, y no sé por qué acá no tengo, pero si me permiten un minuto, voy a ir a buscar el cuento, ¿sí? El cuento ese es Percipi, que lo tengo, y ahora tengo que... ¡Ay, Dios! Acá. A ver, yo no sé si lo dejé acá, o si lo saqué de acá. Si no, me lo voy a buscar a mi archivo, así se los leo. No es largo, ¿eh? No. Esperen que lo voy a buscar a mi archivo. Un cachito. Ay, por Dios. Vísteme despacio que estoy apurado. Lo estoy buscando, ¿eh? Segunda clase. Ahora ya lo abro. A ver, ahí está. Ahora tengo que cerrar. Ahora tengo que volver a abrir. Y acá lo tengo. ¿Ahí lo ven? Ese es Percipi. Es ser visto, es ser percibido. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo ven en pantalla? Bueno, viejo turista de la zona de Núñez y aledaños, no dejé de notar que venía faltando en su lugar de siempre el monumental estadio de River. Consternado, consulté al respecto al amigo y doctor Gervasio Montenegro,
miembro de número de la Academia Argentina de Letras. Este es el cuento, ¿eh? En él hallé el motor que me puso sobre la pista. Su pluma compilaba por aquel entonces una a modo de historia panorámica del periodismo nacional, obra llena de méritos en la que se afanaba su secretaria. Las documentaciones de práctica lo habían llevado casualmente a humear el busilis. Poco antes de adormecerse del todo, me remitió a un amigo común, Tulio Sabastano, presidente del Club Abasto Juniors, de cuya sede, cita en el edificio Amianto de Avenida Corrientes y Pauster, me di traslado. Este directivo, pese al régimen doble dieta que lo tiene sometido su médico y vecino doctor Narbondo, mostrábase aún movedizo y ágil. Un tanto enfarolado por el último triunfo de su equipo sobre el combinado canario, se despachó a sus anchas y me confió, mate va, mate viene, pormenores de bulto que aludían a la cuestión sobre el tapete. Aunque yo me repitiese que Sabastano había sido otrora el compinche de mis mocedades de Agüero, esquina Humahuaca, la majestad del cargo me imponía, y cosa de romper la tirantez, congratulélo sobre la tramitación del último gol, que a despecho de la intervención de Sarlenga y Parodi, convirtiera el Centrojal Renovales tras aquel pase histórico de Musante. Sensible a mi adhesión al 11 de Abasto, el prohombre dio una chupada postrimera a la bombilla exhausta, diciendo filosóficamente como aquel que sueña en voz alta, y pensar que fui yo el que les inventé esos nombres. Fíjense cómo él utiliza esta forma del verbo, congratulelo, con el pronombre detrás, que ya no, obviamente, no es de esta época, ¿no? Él lo hace en forma irónica también. Alias, pregunté gemebundo, ¿Musante no se llama Musante? ¿Renovales no es Renovales? ¿Limardo no es el genuino patronímico del ídolo que aclama la afición? La respuesta me aflojó todos los miembros. ¿Cómo? ¿Usted cree todavía en la afición y en los ídolos? ¿Dónde ha vivido, don Domecq? En eso entró una ordenanza que parecía un bombero y musitó que Ferrabás quería hablarle al señor. ¿Ferrabás? ¿El locutor de la voz pastosa?, exclamé. ¿El animador de la sobremesa cordial de las 13:15 y del jabón profumo? ¿Ven cómo utiliza nombre de jugadores? Esto, mis ojos le verán tal cual es. ¿De veras que se llama Ferrabás? Recuerdan que Ferrabás era un personaje del Quijote, ¿no? Que espere, ordenó el señor Sabastano. Que espere. ¿No será más prudente que yo me sacrifique y me retire? Aduje con sincera abnegación. Ni se le ocurra, contestó Sabastano. Arturo, dígale a Ferrabás que pase, tanto da. Ferrabás hizo con naturalidad su entrada. Yo iba a ofrecerle mi butaca, pero Arturo, el bombero, me disuadió con una de esas miraditas que son como una masa de aire polar. La voz presidencial dictaminó: Ferrabás, ya hablé con De Filippo y con Camargo. En la fecha próxima pierde Abasto por 2-1. Hay juego recio, pero no vaya a recaer, acuérdese bien, en el pase de Musante a Renovales, que la gente sabe de memoria. Yo quiero imaginación, ¿comprendido? Ya puede retirarse. Junté fuerzas para aventurar la pregunta. ¿Debo deducir que el score se digita? Sabastano literalmente me revolcó en el polvo. No hay score, ni cuadros, ni partidos. Los estadios ya son demoliciones que se caen a pedazos. Hoy todo pasa en la televisión y en la radio. La falsa excitación de los locutores ¿nunca lo llevó a maliciar que todo es patraña? El último partido de fútbol se jugó en esta capital el día 24 de junio del 37. Desde aquel preciso momento, el fútbol, al igual que la vasta gama de los deportes, es un género dramático, a cargo de un solo hombre en una cabina o de actores con camiseta ante el cameraman. Señor, ¿quién inventó las cosas?, atiné a preguntar. Nadie lo sabe. Tanto valdría pesquisar a quién se le ocurrieron primero las inauguraciones de escuelas y las visitas fastuosas de testas coronadas. Son cosas que no existen fuera de los estudios de grabación y de las redacciones. Convénzase, Domecq, la publicidad masiva es la contramarca de los tiempos modernos. ¿Y la conquista del espacio, gemí? Es un programa foráneo, una coproducción yanqui-soviética.
un laudable adelanto, no nos neguemos, del espectáculo cientificista. Presidente, usted me mete miedo, mascullé sin respetar la vía jerárquica. Entonces, ¿en el mundo no pasa nada? Muy poco, contestó con su flema inglesa. Lo que yo no capto es su miedo. El género humano está en casa, repatingado, atento a la pantalla o al locutor, cuando no a la prensa amarilla. ¿Qué más quiere, Domecq? Es la marcha gigante de los siglos, el ritmo del progreso que se impone. Y si se rompe la ilusión, dije con un hilo de voz. ¿Qué se va a romper?, me tranquilizó. Por si acaso seré una tumba, le prometí. Lo juro por mi adhesión personal, por mi lealtad al equipo, por usted, por Limardo, por Renovales. Diga lo que se le dé la gana, nadie le va a creer. Sonó el teléfono. El presidente portó el tubo al oído y aprovechó la mano libre para indicarme la puerta de salida. Bueno, ¿qué les pareció este cuento? Una genialidad. Escribía bastante bien Borges. Qué torrante. ¿Ustedes se acuerdan de esa publicidad? ¿Anticipa el futuro Aurora Grande, Aurora Grundy? Es impresionante, escrito en la década del 60, y cómo nos está hablando de estas cosas que suceden hoy. Aparte escribe como los dioses, ¿no? Y digamos que no es uno de los cuentos como los más destacados, pero ahí habla... No, por eso, digamos, hasta... Es una genialidad. Y ahora sigo... Miren que dice ABC, que significa Adolfo Bioy Casares. ¿Sigo, muchachos y muchachas? Son menos 7 minutos. Sigo hasta donde lleguemos. Dale. Sí, pero se va a cortar, me parece. No sé, ahí dice, no leo bien lo que dice. 5 minutos 39, justo. Cuando bueno, si se corta ya, se corta y termina la clase. No volvemos. Listo. Tenemos 7 minutos. En realidad 5 minutos nos quedan. Adolfo Bioy Casares, 1914-1999, tuvo una alta vinculación con el deporte. Ejerció un lazo sistemático con un club en el que empezó como socio joven y llegó a ser vicepresidente. Practicó diferentes actividades deportivas de manera consecutiva u ocasional y puso en su obra el deporte como tema o como recurso narrativo en distintas obras y épocas. Muchos de los trabajos sobre su literatura lo presentan con razón como un hombre clave en la literatura fantástica. También ahí hay referencias al deporte. O sea, hay muchas más referencias al deporte en Adolfo Bioy Casares, porque él era un gran deportista. Recuerdan que él quería emular, él era compañero de Menditegui en el Lawn Tennis Club, en lo más aristocrático de lo aristocrático, y ellos tenían como modelo Jorge Newbery, que era el sportman, el hombre deportivo, y entonces él quería ser el hombre que practicaba todos los deportes. Por eso en su literatura él sí puso mucho deporte. Miembro de la clase alta argentina, Bioy Casares construyó sus días con los rituales y los aprendizajes de alguien de ese sector social. Fue socio del Jockey Club, que aparece varias veces en Descanso de Caminantes, su diario póstumo editado en 2001, pero su institución de referencia fue el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Allí hizo vida social, varios deportes, en especial y mucho más que cualquier cosa, tenis. Integró los equipos juveniles federados de la institución, junto a una figura de renombre como Carlos Menditegui, acaso el plurideportista más notorio de su tiempo, articulando desde un 10 de handicap en polo hasta la participación en la Fórmula 1. Él era su modelo, ¿no? Fue vicepresidente del club en 1956. Cuando la entidad cumplió un siglo, le dedicó un artículo, una frase relativa a su adolescencia en ese texto. Mi juego progresaba tanto que me convencí de que tarde o temprano el porvenir me deparaba el primer puesto del ranking mundial. Allí jugó con grandes tenistas de la época, Guillermo Robson, Augusto Zappa, Héctor Catarusa. Conoció a las mejores jugadoras de su tiempo, Mary Terán de Weiss, Elisa Piedrola, y confesó su admiración por el estadounidense Bill Tilden, una gran figura.
el salón principal del club lleva el nombre de Bioy Casares de 2010. Hablando de estas dos tenistas, sobre todo Mari Terán de Güell, que fue dejada de circulación por ser peronista, ¿no? Tremenda la historia esa. El tenis es una referencia recurrente en la obra de Bioy Casares. En la Invención de Morel de 1940, su primera novela, hay 8 menciones al tenis. Presenta a la protagonista, Faustine, vestida con ropa de tenis, habla inicialmente de un tenista barbudo al que descalifica, y Morel se ilusiona con construir una cancha de pelota o de tenis para la isla. ¿Leyeron esa novela? Es bien de ciencia ficción. Y la leí. Bien de ciencia ficción. Se deben acordar de Faustine, de la que él se enamora, ¿no? Que era como un holograma. En Descanso de Caminantes, en 2001, su diario de toda una vida, el tenis entra seguido en los sueños de Bioy Casares. Sueña, por ejemplo, un partido con la escritora francesa Marguerite Yourcenar, la vence en 3 sets, y se cruza con los tenistas de su época. Además, entre otras anotaciones, apunta a la muerte de Terán de Güell y la pertenencia al peronismo de esa jugadora. Yo entrenaba a Felisa Piedrola, que fue en determinado momento la mejor jugadora argentina, y a veces jugué con Mari Terán, su rival, que también fue campeona. Los 3 teníamos un mismo nivel de tenis y frecuentemente las derroté, anota. Recuerda que jugó con el hijo de Horacio Quiroga, recuerda que a Horacio Quiroga también le gustaba mucho el tenis, y señala el deporte como escuela formativa. Me fue mal en esos amores, como me fue mal con el tenis, cuando no jugué por el gusto de hacerla, sino para que se dijera que yo era campeón. Tuve que pasar por dolorosas derrotas para descubrir que uno debe hacer las cosas por gusto, dándose a ellas no para el aplauso de imaginarios espectadores ni para la vanidad. La relación de Bioy Casares con el tenis era tan natural que, de acuerdo con una investigación de la escritora Alicia Dujovne Ortiz, conoció a su mujer, la escritora Silvina Ocampo, vestido de jugador de tenis. Silvina Ocampo, socia de antologías de la literatura fantástica con su marido y con Borges, también alude al tenis en su obra. Lo escribió en más de uno de los párrafos de su obra larga, como en el cuento El vestido verde aceituna. Sintió crecer en ella una mujer fácilmente fatal y se fue de la casa con la cara abrasada como si acabara de jugar un partido de tenis. O como en 9 perros, otro cuento con dedicatoria a Bioy Casares, en la oscuridad total buscaba en mi dormitorio una pelota de tenis con la que solía